Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy el tema que vamos a tratar, ¡ay, Dios mío! Preocúpense por sus tazas de café. Porque esto va a ser épico. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el bombazo, la noticia que ha sacudido los cimientos del universo de las telenovelas turcas y, sobre todo, ha hecho que los corazones de millones de fans latan con fuerza la reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir. Juntos de nuevo. Y como siempre, antes de que nos lancemos de cabeza a esta piscina de chismes jugosos, quiero pedirles, por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y no se perderán ni un solo detalle de los chismes, análisis, noticias y todo lo que ocurre en el apasionante mundo de las series turcas. Activen la campanita de notificaciones para que no se les escape absolutamente nada. Y por supuesto, un like a este vídeo si les gusta lo que están escuchando. Eso me ayuda muchísimo, muchísimo, a saber qué es lo que más les interesa. Vamos, suscríbanse. Es un gesto muy sencillo que me llena de alegría. Bueno, ahora sí. ¿Están listos para el chisme? Abróchense los cinturones. Porque esto va a ser un viaje lleno de emociones, de sorpresas y sobre todo, de mucho, mucho amor. La fecha que quedará grabada en la memoria de todos, 24 de agosto de 2025. El mundo digital, las redes sociales, los foros de discusión, los grupos de fans, todo explotó. El rumor corrió como la pólvora, se viralizó a una velocidad asombrosa. Can Yaman y Demet Özdemir, los inolvidables protagonistas de Erkenci-Kuş, sorprendieron al mundo entero. ¿Y cómo lo hicieron? Con algo que nadie, ni el más optimista de los fans, esperaba: una reconciliación. Para comprender la magnitud de esta noticia, es crucial que retrocedamos en el tiempo y revivamos algunos momentos clave de esta historia de amor y desamor. Can Yaman y Demet Özdemir, durante la emisión de Erkenci-Kuş, eran la pareja soñada. La química que emanaban en la pantalla era innegable, la pasión que transmitían era palpable. Las miradas, los roces, las sonrisas, todo hablaba por sí solo. Los fans suspiraban, soñaban con un romance real, y las especulaciones se dispararon a la velocidad de la luz. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más que amistad entre ellos? ¿Era todo un montaje para promocionar la serie? Aunque nunca confirmaron abiertamente una relación sentimental, la tensión, el coqueteo, la cercanía, todo apuntaba a que algo especial sucedía entre ellos. Incluso hubo rumores persistentes de que estaban juntos, de que se escondían de las cámaras, de que Cupido había flechado sus corazones. Las redes sociales servían de teorías y de fotos que supuestamente los mostraban juntos en lugares secretos. Pero como suele suceder en este tipo de historias, las cosas no siempre son lo que parecen. Y para la decepción de muchos, la relación no prosperó. Tras el final de Erkenci-Kuş, el destino les tenía preparado un camino inesperado. Surgieron rumores de peleas, de desacuerdos, de personalidades incompatibles. Se decía que las agendas de ambos eran muy apretadas, que no tenían tiempo para estar juntos, que sus ambiciones profesionales los alejaban. Y para sorpresa de todos, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los fans, divididos entre los que apoyaban a Can y los que defendían a Demet, comenzaron a discutir y a especular sobre las razones de la ruptura. El silencio o el distanciamiento, todo indicaba que la relación entre ellos no era precisamente buena. Ambos siguieron adelante con sus carreras, embarcándose en nuevos proyectos, construyendo nuevas relaciones. Demet Özdemir se casó y Can Yaman se convirtió en el ídolo internacional que todos conocemos, protagonizando series en Italia, conquistando el mundo con su carisma y su talento. Su fama creció exponencialmente y cada noticia sobre él, cada proyecto, cada encuentro generaba un revuelo mediático. Parecía que el capítulo de Erkenci-Kuş había llegado a su fin, que la historia de Sanem y Can no tendría un felices para siempre en la vida real. Pero como dice el dicho popular, nunca digas nunca. Y aquí es donde la historia se pone más interesante. Aquí es donde la magia vuelve a hacer su aparición. El 24 de agosto de 2025, en medio de una lluvia de especulaciones y rumores sobre sus vidas amorosas y sus carreras, la bomba explotó. Una simple foto, una imagen, lo cambió todo.
Una imagen que se propagó por las redes sociales como un virus, que hizo colapsar los servidores de Instagram y Twitter, que provocó que miles de fans contuvieran la respiración. Una foto, donde se veía a Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Pero no era una foto cualquiera. No era una foto en un evento público, en una alfombra roja, en un set de rodaje. Era una foto íntima. Una foto que mostraba a dos personas sonrientes, cómplices, abrazadas, como si el tiempo no hubiera pasado, como si los problemas, las peleas, los desencuentros, nunca hubieran existido. Una imagen que transmitía una profunda sensación de paz y de felicidad. ¿Dónde fue tomada esa foto? ¿Qué estaban haciendo juntos? ¿Por qué, después de tantos años de silencio y distanciamiento, decidieron mostrarse de esa manera? Las preguntas se multiplicaron por millones. Las teorías inundaron las redes sociales. ¿Era una estrategia publicitaria para promocionar un nuevo proyecto? ¿Era una señal de que estaban juntos de nuevo? ¿Era un simple encuentro casual? ¿Había algo más detrás de esa imagen? La verdad, como siempre, es un poco más compleja y, al mismo tiempo, más hermosa. Según fuentes cercanas a ambos actores, la reconciliación fue el resultado de un largo proceso de reflexión, de madurez y, sobre todo, de conversaciones sinceras. Después de años de silencio y de distanciamiento, Demet y Can se reunieron. Se encontraron, hablaron, se disculparon mutuamente, se abrieron sus corazones. Se dieron cuenta de que, a pesar de los obstáculos, el cariño, el respeto y la admiración que sentían el uno por el otro seguían intactos. La distancia, las diferentes experiencias de vida, el éxito profesional, todo había contribuido a crear una barrera entre ellos. Pero el tiempo, ese gran maestro, había hecho su trabajo limando asperezas, sanando heridas, permitiendo que la madurez se hiciera presente. Y finalmente decidieron dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Y no se trató de una estrategia publicitaria. No hubo un equipo de marketing detrás de esta reconciliación. Fue simplemente el reencuentro de dos personas que se quieren, que se extrañan y que, finalmente, decidieron darse una nueva oportunidad. Un encuentro privado, lejos de los focos, donde pudieron ser ellos mismos, donde pudieron expresar sus sentimientos sin presiones ni juicios. La foto, por cierto, fue tomada en Estambul, durante una cena privada, organizada por amigos en común. La atmósfera era relajada, distendida, llena de risas y de complicidad. La cena fue un momento mágico, un reencuentro lleno de emoción. La foto, filtrada por un amigo en común, fue la chispa que encendió la llama de la esperanza en los corazones de millones de fans. Pero, ¿qué significa esta reconciliación para el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Van a volver a estar juntos como pareja? ¿Van a retomar su relación sentimental? ¿Van a trabajar juntos en un nuevo proyecto profesional? Pues, esa es la pregunta del millón. Y por ahora la respuesta sigue siendo un misterio. Ni Can ni Demet han confirmado ni desmentido nada. Ambos se mantienen herméticos, dejando que la especulación y la ilusión de los fans sigan su curso. Han optado por la prudencia, por disfrutar de este momento sin presiones ni expectativas. Quieren vivir su reencuentro de manera auténtica, sin que la opinión pública influya en sus decisiones. Pero lo que sí es cierto es que a partir de ese 24 de agosto, la historia de Can y Demet ha dado un giro inesperado. El destino les ha dado una nueva oportunidad, y solo el tiempo dirá qué rumbo tomará esta historia. El mundo de las telenovelas turcas, que ya de por sí es un hervidero de emociones, de pasiones y de dramas, ha vuelto a ser sacudido por una noticia bomba. Los fans, llenos de esperanza y de ilusión, esperan ansiosamente el anuncio de una nueva serie, de una nueva película, de cualquier proyecto que les permita volver a soñar con la magia de Erkencikus. Desean verlos juntos de nuevo, compartir la pantalla y volver a vivir las emociones que les regalaron en el pasado. La posibilidad de verlos juntos de nuevo ha generado un entusiasmo desbordante. Los fanáticos están imaginando escenarios, creando historias y soñando con el reencuentro de sus personajes favoritos. Las redes sociales se han inundado de fanarts, de edits, de vídeos con escenas de Erkencikus, recordando momentos inolvidables. La esperanza está presente en cada comentario, en cada mensaje, en cada publicación. Los fans saben que la química entre Can y Demet es única, que juntos pueden crear algo mágico. La idea de una nueva serie, de una nueva película, es algo que los llena de emoción y de alegría. Pero por encima de todo,
lo que ha quedado claro es que el amor, a veces, da segundas oportunidades. Que el tiempo cura las heridas y que la madurez es un gran aliado en la búsqueda de la felicidad. Que a veces las historias más bonitas son las que tienen un final inesperado. Y que en el mundo de las series turcas como en la vida real, nunca hay que dejar de creer en los finales felices, en las segundas oportunidades y en la magia del amor. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una prueba de que el amor puede sobrevivir a las dificultades, a los rumores, a las presiones del éxito. Es una lección de vida sobre la importancia del perdón, de la comunicación y de la madurez. Es un recordatorio de que a veces, las personas necesitan tiempo para encontrarse a sí mismas y para descubrir lo que realmente importa. Y aunque el futuro es incierto, una cosa es segura: la reconciliación de Can y Demet ha generado una ola de esperanza y de alegría en el corazón de sus fans. Han demostrado que a pesar de todo, el amor puede triunfar. Han demostrado que las segundas oportunidades existen y que a veces, la magia puede volver a renacer. La historia de Can y Demet no es solo una historia de amor. Es una historia de crecimiento personal, de superación de obstáculos, de madurez y de perseverancia. Es una historia que nos enseña a creer en nosotros mismos, a perdonar, a dar segundas oportunidades y a nunca dejar de soñar. Es una historia que nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados y de segundas oportunidades. Y que al final, lo más importante es el amor y la felicidad. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya encantado esta historia. Que les haya mantenido pegados a la pantalla. Y que les haya dejado con ganas de más. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de las noticias y análisis que subo, y dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan de la reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Qué expectativas tienen para el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Creen que veremos a Sanem y Can juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Una serie de época? ¿Una comedia romántica moderna? ¿Una película llena de drama y de pasión? Déjenme saber sus ideas. Me encanta leer sus teorías y sus deseos. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo. Compartir este vídeo también es una excelente manera de celebrar esta maravillosa noticia. Juntos podemos celebrar el amor y la esperanza. Quiero agradecerles a todos por su apoyo, por su cariño y por su fidelidad. Ustedes, mis queridos suscriptores, son la razón de ser de este canal. Sin ustedes, esta comunidad no sería posible. Muchas gracias por formar parte de esta gran familia. Me emociona mucho compartir con ustedes este tipo de noticias, este tipo de historias que nos llenan de alegría y de esperanza. El mundo de las series turcas es apasionante y ustedes son parte fundamental de él. Y por último, pero no menos importante, quiero enviarles un abrazo enorme, lleno de cariño y de alegría. Que esta noticia les llene el corazón de felicidad y que les recuerde que el amor siempre encuentra su camino. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. Y que el amor siga brillando. Hasta la próxima.